Saludos amigos y amigas de este subprograma Derecho y Sociedad. Hoy, como siempre, como ustedes exigen y como tenemos acostumbrado, un programa más con un tema de palpitante actualidad, de sumo interés en el ámbito jurídico, en el ámbito constitucional y también tocante al aspecto político constitucional. Y con la suerte de contar con un amigo, un hermano, el doctor José Benjamín Rodríguez Carpio. Un placer, Benjamín. El honor es mío, José Cristino. La verdad que hacía mucho que no me invitaba, pero tú sabes que siempre estoy a la disposición. No ha sido una falta mía. Bueno, señores, no tengo que presentar su carta jurídica. Simplemente yo digo, uno de los juristas dominicanos de alto calibre es el doctor José Benjamín Rodríguez Carpio. Ustedes ya lo conocen por este canal y por otros medios en que se han comunicado. Benjamín, el tema es el tema que el presidente tiene a la sociedad dominicana hablando en todas las esquinas de él. No podíamos hacernos ajenos, y gracias porque tú vienes a ayudarnos a hablar de la reforma constitucional que el presidente Luis Abinader plantea. Sí, realmente es un tema de actualidad y es un tema que el propio presidente de la República lo puso en agenda, no bien se juramentó para su nuevo periodo el pasado 16 de agosto. Y además, antes de que él lo sometiera formalmente, ya su equipo jurídico, vamos a decirlo así, le hace el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el subconsultor y otros miembros de esa oficina, pues lo han estado dando a conocer por diferentes medios. Yo particularmente entiendo, y creo que esto quizás pueda servir de pauta para tú y yo iniciar esta conversación, que se trata de una reforma muy puntual, muy limitada, que a mi juicio debía incluir otros aspectos. O sea, fíjate que la reforma constitucional en la República Dominicana debe ser efectuada mediante una ley que declare la necesidad de la reforma. Y esa ley que declara la necesidad de la reforma debe indicar sobre cuáles artículos va a versar la reforma. Y en este caso específico solamente se modifican unos 10 artículos, pero todos más o menos relacionados con lo mismo, con lo de sacar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, con poner la designación del Procurador General de la República a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, reducir el número de diputados y, sobre todo, poner el famoso candado constitucional a la reelección presidencial, cosa de que las normas contenidas en el artículo 124, que estipulan que una persona solamente puede presentarse a la presidencia en una ocasión, ser reelecto o reelegido por un periodo subsiguiente y más nunca presentarse, y ya pues a eso se resume, en esos digamos 4 puntos, a grandes rasgos se resume la reforma. Y la unificación la unificación de las elecciones, que ese es un tema con el que hemos experimentado de todo, desde la reforma constitucional de 1994. Yo creo, y es mi parecer, José Cristino, que la reforma constitucional bien pudo abarcar otros aspectos. Es más, yo voy más lejos. Si el objetivo era reducir el número de representantes congresionales, en este caso de diputados, que se plantea una reducción de 53 diputados, es decir, más de una cuarta parte de la Cámara de Diputados, yo creo que era mejor convertir el Congreso unicameral, que eso se ajusta más al tamaño de la población dominicana, porque si tú te fijas, los países que tienen congresos bicamerales son manifiestamente más grandes que la República Dominicana. Por ejemplo, tú tienes Estados Unidos, tú tienes Argentina, México, Colombia. O sea, son países que, comparados con la República Dominicana, son gigantescos. Y si tú me lo permites, Benjamín, entonces tenemos un numerito aquí, una muestra que sacamos de México,
que tiene unos 130 millones de habitantes, tiene 500 diputados. Colombia, que tiene 52 millones de habitantes, tiene 172 diputados. Menos que la República Dominicana, ¿eh? Pero oye, con 5 veces más población. ponle 4 y algo. Sí, bueno, vamos a redondear. Argentina, con 46 millones, tiene 257. Venezuela, con 33 millones, tiene 277. Nosotros, con 11 millones, redondeándolo, tenemos 190. Lo de acá, lo de Utlamar y lo de Parlacén. Sí, Y los Estados nacionales. Unidos, exacto, y los nacionales. Estados Unidos, con 332 millones de habitantes, tiene 435 diputados que allá son representantes. Entonces, Sacamos esos numeritos para... Lo que quería decir es que si se quería hacer una reforma trascendental en ese sentido, a mí me parecía mejor proponer que el Congreso sea unicameral. No solo por el asunto del número, José Cristino, sino también por simplificar el trámite legislativo. Porque tú y yo, que de alguna manera seguimos la labor congresional, sobre todo en las discusiones de los códigos, de las leyes, sabemos lo tortuoso que es el trámite entre una y otra cámara, que un proyecto se inicia aquí y lo pasan a la otra cámara, pero en la otra cámara perime y hay que reintroducirlo, o que en aquella cámara le introducen modificaciones y hay que volver para atrás, entonces la cámara de origen a su vez introduce modificaciones y hay que volver para donde la otra. O sea, se hace un trámite infinito, y eso tú y yo sabemos que ha hecho que muchos códigos de interés que tienen casi 30 años en el Congreso y bailando, y no voy a ir más lejos, Código Civil, para no mencionar el penal, tienen casi 30 años en el Congreso entre un trámite y otro. Código Procesal Civil también. Pero hay un asunto, Benjamín. Yo, respetando tu criterio, yo creo mucho en el sistema bicameral, por un asunto de la democracia, por un asunto de la participación. La mayoría de los países del mundo tienen el sistema bicameral, congresual o parlamentario, como se le llame. Entonces, ¿qué pasa? Independientemente de eso, que se reconoce como leyes que no motivan mucho, y sabemos cómo motivan a los legisladores, leyes que no vienen con el peso internacional, que se aprueban sin leerla, porque lo manda tal país que hay que aprobar eso. Ese proyecto que el país necesita actualizar su legislación codificada, no hay motivación para aprobarlo. Y se pasan más de 20 años bailando de una a otra cámara. Sin embargo, yo, por un asunto de sanidad democrática, prefiero mantener, es mi criterio, mi concepto y mi deseo, el sistema bicameral, porque son el Congreso, el poder del Estado más democrático, donde está la mayor representatividad de nuestros ciudadanos, y entonces que sea bicameral permite la discusión y quizá la participación de los ciudadanos que quieran tomar partida en un proyecto. Por eso me gusta. Ya esas son opiniones muy personales. O sea, es muy personal. Yo en mi caso me fijo más en el tema número 1, de que se quiere reducir el número de representantes congresionales, y número 2, en hacer más eficiente el trámite legislativo. Por supuesto, una reforma para implementar un sistema unicameral en la República Dominicana hubiera llevado una reforma de más de 100 artículos a la Constitución. No, de la cabeza. Porque obviamente tú tendrías que abolir la cuestión de que existen 2 cámaras, las disposiciones individuales de cada cámara, la designación de la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, la cuestión de la Asamblea Nacional, cuestión de la elección de los jueces de la Junta Central Electoral, toda una serie de cosas. O sea, eso es verdad, sería una reforma amplísima. Ahora, yo sí, independientemente de eso, porque ahí hay, digamos, cada quien tiene su posición personal y eso se respeta, yo sí creo, y con esto creo que tú estarás más de acuerdo conmigo,
se trata de una reforma que simplemente la tiene en agenda el presidente en base a esos puntos. Y como que no se está invitando a que otros propongan otros puntos que puedan ser de interés. O sea, yo creo que cuando se va a modificar la llamada ley de leyes, que es la Constitución de la República, a menos que haya un interés particular, que en este caso no lo hay, porque gracias a Dios no se trata de un presidente que está buscando modificar la Constitución para repostularse, ¿verdad? Se debe llamar al pueblo a que diga, miren, nos proponemos modificar la Constitución. ¿Qué ustedes creen que debe modificarse? En cambio, en este caso, entonces, en este caso nos están diciendo, miren, esta es la reforma que nosotros queremos hacer y esta es la que va. Y ellos, incluso la gente de la consultoría jurídica, anda por los pueblos convenciendo a la gente de las bondades de esa reforma, pero no de que participe en el proceso de reforma sugiriendo otras modificaciones. Entonces, por ahí, esa es la parte, si tú quieres, que a mí no me gusta de este proceso de reforma. Además de que para hacer, hay modificaciones institucionales importantes. Yo no digo que no, y creo que en la conversación surgirán. Pero no creo que solo para eso amerite ya una reforma constitucional. Creo que deberían ampliarse los temas, es mi criterio, José. Sí, mira, la propia Constitución consagra taxativamente que soberanía popular, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce mediante sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución de las leyes. Artículo 2. Si queremos reformarla y tenemos el referéndum, por ejemplo, ¿vamos a consultar al soberano? No le vamos a imponer lo que el presidente, quizás con sus mejores intenciones o con intenciones de escribir su nombre en la historia constitucional dominicana. Vamos a consultar al pueblo, no vamos a ir, vamos a llevar el proyecto antes de someterlo. Miren, esto es lo que queremos someter. Pueblo de Valverde Nao, de Santiago, de Montecristi, de Santiago Rodríguez, pueblo, ¿usted cree o tiene algo que agregarle o quitarle, o usted piensa, soberano, que debemos modificar algo más? Exacto, o sea, espacios de participación. Exactamente. Por ejemplo, ustedes aquí en Mao, los juristas, los profesores universitarios, la población en sentido general, a través de, digamos, de gente representativa, así de cualquier otra provincia del país, ¿no es así? Sin embargo, lo que veo es que hay como una intención de limitar la reforma a esos escasos 10 artículos. Y yo me pregunto si con todo lo que implica una reforma constitucional vale la pena solamente por eso convocar una asamblea nacional y votar una constitución, una nueva constitución. Entonces por ahí tengo mis reservas. Sí. Sin embargo, debo aclarar, y perdona a José, que siempre y cuando la constitución se reforme mediante el sistema que ella misma dice que debe ser reformada, la reforma es válida, ¿eh? Sí, no estamos diciendo que es inconstitucional la reforma de la Constitución que se propone. Uno oye mucha gente diciendo, no, que en este momento no es necesario, no, que en este momento esto o aquello, no. O sea, eso lo determina el momento político en cada situación particular, y hay que decirlo sin que nos metamos en temas políticos partidarios, porque no es nuestra intención ni nuestra especialidad. Lo cierto es que el presidente tiene mayoría en ambas cámaras suficiente para plantear una modificación constitucional. Eso también hay que decirlo. La propia Constitución no dice cuándo hay que modificarla. No. Dice cómo se modifica ella misma. Sí. Ella dice, ¿cómo yo me modifico? Entonces dice, bueno, presidente de la República, Congreso, ustedes elaboren un proyecto de ley de convocatoria, digan qué es lo que vamos a modificar, sea usted presidente, como lo ha hecho con este proyecto, del 19 del presente mes y año, convocando a la Asamblea. Entonces, presidente, usted lo puede hacer, pero nosotros también lo podemos hacer, dice el 268. Senadores y diputados. Exacto. Digan que, ahora bien,
convoquen la Asamblea Nacional. ¿Qué es la Asamblea Nacional para los que no son abogados? La Asamblea Nacional, señores, es la reunión de todos los legisladores. Ahí no se va a llamar senador ni diputado, congresista. Ahí son congresistas iguales todos. Reunión conjunta de ambas cámaras. De ambas cámaras. Eso es la Asamblea Nacional. Entonces, la Asamblea Nacional ¿quién la convoca? Ya dijimos, el presidente, como lo ha hecho, tiene facultad para hacerlo, se lo da la Constitución. ¿Cuándo? Cuando él entienda. El Congreso Nacional, una de las dos cámaras, cuando ellos entiendan. Ahora bien, para conocer de un proyecto de ley de convocatoria, como se le llama, tiene que estar presente la mitad más uno de cada cámara. De cada cámara, la mitad más uno es necesario para que sea válida, para que la Asamblea esté válidamente, para que esté válidamente constituida, pero las decisiones se tienen que tomar con las dos terceras partes. Con dos terceras partes. La mitad de los diputados tienen que estar, son asambleístas obligatoriamente. La mitad de los senadores tienen que ser asambleístas obligatoriamente. Sí. Si no, pueden estar todos los diputados, que son los más. Y si no es la mitad más uno de los senadores, no hay reunión válida. No hay reunión válida. Y como dice el profesor Benjamín, sí, ya llenamos ese requisito que la propia Constitución exige. Ahora, dos terceras partes de lo que estemos ahí, tenemos que votar a favor de la reforma. Esta reforma. Sí. Eso es así. Queríamos dejar eso bien claro porque resulta interesante que los que no son abogados entiendan que no es tampoco porque el presidente quiere y como él quiera. No. La Constitución establece cómo se puede decir reglas para hacer y hay que decir, José, que lo que el presidente ha sometido es un proyecto de ley vía el Senado de la República de convocatoria de la Asamblea Nacional para los fines de reforma de la Constitución. Si ese proyecto de ley se aprueba, se le envía al presidente, el cual no podrá observarlo, no puede hacerle modificaciones, no puede observarlo, y entonces promulga esa ley dentro de un plazo que dice la Constitución. Entonces se convoca a la Asamblea Nacional para que inicie el debate. Correcto. Es interesante esa parte procedimental. También, ¿no? Es interesante una limitación. La Constitución dice que no se puede tocar ese proyecto, no se le puede agregar nada. Hay que discutir ese proyecto que se aprobó para convocar a la Asamblea. No se puede modificar nada. Entonces yo digo, pero vengan acá. Pero la Asamblea no es soberana. No, mira, ahí hay algo, si tú quieres, vamos a decir, de limitación constitucional de la discusión. Es decir, tenemos una Constitución que en cuanto a su modo de reforma es rígida. Es decir, en el derecho constitucional tenemos constituciones flexibles que se pueden modificar incluso con mayoría simple de los presentes, de los diputados, senadores, según se llamen, pero hay otras que requieren una mayoría calificada, como el caso de la nuestra, pero además un procedimiento rígido de modificación. Fíjate, el presidente de la República ha sometido la reforma de esos 10 artículos. Lo que se va a discutir en el Congreso Nacional y si se aprueba o no son esos textos. Es lo que está ahí. Nada más. ¿Podrían los diputados y senadores añadir otros textos? Quizás pudieran hacerlo. No lo dice la Constitución. Quizás pudieran hacerlo. Ahora, lo que sí está claro, José Cristino, es que cuando se apruebe la ley de convocatoria de la Asamblea, ya eso es lo único que se va a discutir. Eso es regla de oro. Ya eso es lo único que se va a discutir. Lo que se apruebe en la ley de convocatoria. Teóricamente, parecería que hay un espacio ahí, ahora que está en el Congreso, para que añadan otros artículos. Aunque tú y yo sabemos que eso quizá alborotaría las avispas, porque hay una intención bastante marcada de que solamente sean esos textos que aparecen ahí los que se modifiquen, pero eso es lo que tenemos. Bien, entonces, los textos que el presidente ha sometido en su proyecto de ley de convocatoria, que como dice el profesor, la Asamblea
meterá la mano para agregar o sacar alguno de esos textos. Las cámaras. Las cámaras, yo lo dudo. Después de aprobada, ya. Eso es cerrado. Ya Cuando no se puede hacer llegue nada. a la Asamblea Nacional, eso es lo único que se puede Eso es levantar la mano con lo que está ahí y ya. Sí. Ahora, ¿cuáles son los textos? Está el artículo 81, Sí. el 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268, 274 y se le agrega un artículo a la Constitución. La Constitución solo tiene 277 artículos. Se le agrega uno al 278. Vamos a ver si podemos dar un vistazo rápido a cada uno de los textos. ¿Cuáles son las cosas Yo creo que se pretenden? Para no entrar demasiado en eso de número de textos, tenemos en primer lugar lo relativo a la composición de la Cámara de Diputados. Exacto, Fíjate, en la actualidad son 190 diputados. El presidente propone reducirlos en 53. Es decir, en vez de 190 serían 137, ¿verdad? Sí. 137, 190 menos 53. Entonces eso implicaría que habría unos 110 diputados por las circunscripciones territoriales en representación del Distrito Nacional y las provincias, unos 20 diputados nacionales de la representación de las minorías y los 7 diputados en representación de la comunidad dominicana en el exterior, que es lo que llaman diputados de ultramar. Ahí es que yo tengo mis reservas, primero con el aumento del número de diputados nacionales, porque tú y yo sabemos que esos diputados nacionales en realidad no son elegidos por el pueblo. El presidente quiere llevarlo a 20. O sea, lo quiere multiplicar por 4. Por 4. Entonces, esos son diputados que aunque tú me digas... ¿Quién lo elige? Ese es el problema. Por acumulación de votos de partidos o alianzas que no hayan obtenido escaños. No, pero la Constitución no cierra ese. Y que tenga por lo menos preferentemente. Entonces la ley objetiva es la que dice cómo se elegirán si no se pueden elegir así. O sea, mi punto ahí es que tú no estás eligiendo, tú como ciudadano no estás eligiendo esa gente. ¿Y la gente. democracia dónde está Entonces ahí como que para mi gusto hay cierto desconocimiento del principio democrático en la elección de esos diputados, y sobre todo ahí viene algo que tú y yo hablábamos fuera de cámara. Esas son diputaciones que están ahí reservadas para dirigentes de partidos a los que se quiere poner a figurar en el Congreso y demás. Oye, y entonces eso no tiene nada de yo democracia. recuerdo, y lo confieso, a mi líder, doctor José Francisco Peña Gómez, con esto que viene desde su reforma, decir, los dirigentes nacionales que no iban a su pueblo a presentar candidatura, pero hacían el trabajo político nacional, entonces el líder, no te preocupes, yo te garantizo una diputación. Y lo presenta en los diputados nacionales. Entonces, los diputados nacionales, señores, no es un sistema democrático. Si vamos a modificar el artículo 81 en esa parte, en vez de multiplicarlo por 4 y de 5 llevarlo a 20, yo lo quitaría. Mi idea, si fuera la decisión mía, lo quito. No, cada quien busque los votos en su pueblo, que allá lo conocen a usted y saben si usted merece o no la confianza del soberano que es el pueblo. Pero no que yo como líder, porque usted es mi vocero y todo aquello, yo lo pongo, porque la Constitución dice los partidos aliados a esto que no alcancen curules en la votación y que logren más de un 1% de la votación. Pero dice preferentemente, no lo dice obligatoriamente así. Entonces los líderes aprovechan para hacer lo que yo he denominado legisladores orgánicos. Sí, es porque quien ha votado por ellos, Benjamín. Es un sistema desde el punto de vista democrático representativo cuestionable, es la verdad. Después está la cuestión del Procurador General Administrativo, que se le va a llamar Abogado General de la Administración Pública. Ese para nosotros eso significa simplemente vamos a decir, un cambio cosmético, porque fíjense qué es lo que ocurre.
está la jurisdicción contencioso administrativa, que todavía ni está funcionando íntegramente. Funciona el Tribunal Superior Administrativo en la capital de la República, conociendo de los conflictos de los particulares contra las instituciones que tienen su sede en la capital de la República, le hace las instituciones gubernamentales centralizadas. Hay bastante trabajo ahí. Entonces, ante ese tribunal, el Ministerio Público está representado en la actualidad por lo que se llama el Procurador General Administrativo, que es como una especie de abogado del Estado ante el Tribunal Superior Administrativo. Entonces, ¿qué pasaría en la Constitución? Bueno, que se llamaría abogado general de la Administración Pública y lo seguiría designando el Poder Ejecutivo. ¿Por qué yo entiendo que lo sigue designando el Poder Ejecutivo? Bueno, porque como es abogado de la Administración Pública y el presidente es el jefe de la Administración Pública, pues entonces se le quiere dar la posibilidad de que tenga un abogado de su confianza como su representante ante el Tribunal Superior Administrativo. Desde ese punto de vista yo no veo ningún problema. Ahora, no creo que sea algo para que se modifique la Constitución, no es necesario. Ya, ahí coincide, ya te iba a gritar yo, pero ya coincidimos. Pero por Dios, sí, el Ejecutivo tiene como representante ante la jurisdicción contencioso administrativa tributario el Procurador General Administrativo, que lo contempla la Constitución actual y lo contempla el Código Tributario nuestro. ¿Para qué cambiarle de nombre y crear un órgano? La Oficina del Abogado General de la Administración Pública. No le veo sentido a eso. Lo sigue designando el Ejecutivo porque es una dependencia del Ejecutivo. Pero el Ejecutivo tiene a consultor jurídico con 80.000 letrados asignados a él. Entonces, ¿por qué hay que crear otro órgano? Entonces, mientras estamos por un lado y que hay que reducir el Estado, hay que hacerlo más chiquito, pero hablamos por aquí y por aquí ampliamos el Estado. Entonces, palo si boga o palo si no boga, ¿no? Vamos a dejar al administrador general administrativo ante esa jurisdicción especial y vamos a poner a funcionar esa jurisdicción como está diseñada en la Constitución, con tribunales de primer grado y el Tribunal Superior Administrativo como tribunal de segundo grado. Y vamos a poner a funcionar esos tribunales en el territorio nacional. Sería mucho más positivo para el desarrollo de nuestra sociedad y para que los ciudadanos, los gobernados, que se ven lesionados por un acto de la administración, tengan un tribunal ahí a la esquina, al lado de su casa. Porque ¿quién sabe? Ni todos los abogados saben que un ciudadano afectado por un acto de la administración pública tiene que coger para la capital, al Tribunal Superior. Sí, en eso hay una gran centralización todavía hoy en día. Vamos a poner a funcionar esa jurisdicción especializada y dejemos tranquilo ese órgano que representa a la administración pública. ¿Para qué crear esto? O sea, no estoy de acuerdo con esa reforma del 266 y 267 de la Constitución. 166. 167, perdón. Creo que no agrega absolutamente nada. Pero viene otro tema. Benjamín. Sí, la designación del Procurador General de la República. Mira, lo del Ministerio Público, específicamente el Procurador General de la República, que orgánicamente es el jefe del Ministerio Público, en otros países se le llama Fiscal General de la Nación, aquí Procurador General de la República desde siempre ha sido objeto de mucha discusión. Hay algunos que consideran que el Procurador General de la República debe ser designado por el Poder Ejecutivo porque es como el brazo del Poder Ejecutivo en la administración de justicia y es pues el que por delegación del Poder Ejecutivo formula, por ejemplo, la política criminal del Estado y sobre todo dirige la investigación penal y el ejercicio de la acción pública en representación de la sociedad. Ahora bien, viene el tema de la independencia, sobre todo en lo que tiene que ver con dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
Siempre se ha considerado que si el Procurador General de la República es una especie de subordinado del Poder Ejecutivo porque es quien lo designa y lo remueve libremente, entonces no podrá perseguir o investigar a aquellas personas que el Poder Ejecutivo no quiere que persiga o no quiere que ejerza la acción pública en su contra. Entonces ahí viene toda una serie de discusión sobre quién debería designar al Procurador General de la República. En el caso del presidente Abinader, él desde que inició su mandato en el 2020 designó a la profesora, a la magistrada Miriam Germán Brito, y lo cierto es que le ha dejado, digamos, una independencia en el sentido de que nunca se ha denunciado ninguna intromisión en esas funciones. Pero tenemos la experiencia pasada también. Hay otras experiencias. Ahora, sigue siendo un tema y el presidente Abinader ha sometido una reforma en la cual en vez de designarlo el Poder Ejecutivo lo designe el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo con lo del Consejo Nacional de la Magistratura tengo mis reservas porque precisamente la esencia de ese organismo es la magistratura, es decir, la designación de jueces. La contraparte del perseguidor. Que es a la contraparte del Ministerio Público. Entonces ahí como que tengo mis reservas. El Ampaya y el Picho no pueden tener los mismos intereses. Hubiera preferido que, por ejemplo, se designara a propuesta de la Cámara de Diputados, lo designa el Senado o algún otro mecanismo. Sin embargo, eso es lo que hay. Ahora, donde yo sí creo que nadie está en desacuerdo, José Cristino, porque eso fue una distorsión, es en que se saque al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que esa es una distorsión que debe ser corregida. Sí, pero fíjate, corroborando parcialmente con tus explicaciones, Benjamín, yo soy partidario, en principio, de que la cosa siga respecto a la designación del Procurador General de la República o Fiscal General, como se dice en otras naciones, en manos del Ejecutivo, y tiene 14 abogados ayudantes, le llaman procuradores adjuntos, 7 de ellos la Constitución dice que también lo designe el Ejecutivo. Yo estoy de acuerdo. Sencillo, el presidente hace un par de días, hace 6 días, 7 días, que se juramentó ante la Asamblea y juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación. Cumplirla está bien porque yo cumplía, pero hacerla cumplir, que todos los gobernados la cumplan. Si yo no tengo un instrumento, ¿cómo me comprometo a eso? Y él lo que hizo fue que leyó el juramento que constitucionalmente debe de hacer. Pero ¿cómo cumplirlo si no tiene a un Ministerio Público, por lo menos a la cabeza, que oriente su política de persecución de los ilícitos que se presentan en la sociedad? Entonces, el juramento cae en el vacío. Pero además, yo doy un vistazo así general y 139 países lo designa el Ejecutivo. En algunos donde son primer ministro, donde esto, el Ejecutivo lo designa. Ahora bien, ¿podría yo flexibilizar esa posición que sostengo, dejar la cosa como está ahí? Y el mejor ejemplo del propio presidente que reelegimos. Nombró una persona y dice: yo no me meto con asuntos del Ministerio Público. Puse una persona que con política no tiene que ver nada, y ella que dirija. Pero ha habido otras ocasiones, hemos tenido procuradores generales que han sido coherentes y responsables con sus funciones. Lo que hay es saber elegir y dejarlo que funcionen, y punto. Ahora bien, ¿se quiere o no se quiere que esté en las manos del presidente? Si lo llevamos, como dice el proyecto, a que sea el Consejo Nacional de la Magistratura quien lo decida, lo designe, primero estamos juntando dos cosas que son, si no opuestas, pero de frente. Los jueces, que lo que hacen es administrar justicia, que ese es el órgano constitucionalmente diseñado para designar a los jueces, y entonces que designa al Ministerio Público, que va ante los jueces a llevarle la acusación. Como que estamos haciendo ahí un arroz con mango
como dicen algunos juristas. Sí, bueno, eso... Y por otro lado, si se quiere que no sea el presidente, yo plantearía una fórmula parecida a la fórmula de los Estados Unidos. Parecida, no igual. ¿Qué yo plantearía? Presidente, vamos a modificar ese artículo, pero que el presidente, en vez de someterlo al Consejo Nacional de la Magistratura, que se lo van a aprobar, vamos a someter una terna de 3 ciudadanos o ciudadanas con las condiciones que exige la Constitución. Vamos a someterlo al Senado de la República, que en vez de 5 gente que decidan en el Consejo Nacional de la Magistratura, son 7, con 4 se aprueba, que sean 32 que representan a la nación, lo que digan, espérate, en Montecristi yo tengo un candidato, yo lo someto, que se llena los requisitos de seriedad, de preparación, de experiencia, esto, aquello, pero vamos a dar, pero, qué bueno, yo no lo voy a designar, pero yo soy quien lo propongo, al Consejo Nacional de la Magistratura, pero yo controlo el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué es lo que me está diciendo? Déjame sacar la cartera de este bolsillo y ponérmela en este, y punto, más nada de ahí. Bueno, ciertamente es un mecanismo que algunos cuestionan de designación porque, como digo, el Consejo Nacional de la Magistratura en su esencia lo que designa es jueces de la Suprema Corte de Justicia, jueces del Tribunal Constitucional y jueces del Tribunal Superior Electoral. Entonces, como que añadirle el Procurador General de la República, que no es un juez y que no es un organismo colegiado tampoco, entonces desnaturaliza en ese sentido la función, como que viene a ser algo totalmente diferente de lo que hasta ahora ha hecho. Y entonces algunos además sostienen eso, de que si designa jueces, ¿por qué designar persecutor? Eso es algo que algunos han cuestionado. Incluso yo también sí tengo reservas con un tema, y es que se habla de designar al Procurador General de la República con una movilidad de solo 2 años. De 2 años. Aunque dice que se puede ratificar. Ahora yo pregunto, José Cristino, si a ti o a mí nos designaran Procurador General de la República, 2 años son suficientes para hacer planes y proyectos a nivel de una institución. No, porque tú no llegas allí con los planes hechos, porque tú no sabes que te van a designar tampoco. No, y tú tienes un tiempo que tienes que emplear en conocer lo que hay, lo que tienes en los cajones. 1 año para tú iniciar, y comenzar a poner a caminar. En tu segundo año que tú empiezas a hacer proyectos. Pero entonces ya en ese segundo año ya tienes que someter a un examen. Cuando tú comiences ya te terminan los planes. Realmente me parece muy poco ese plan. Yo pienso que debería ser 6 años. Sin embargo, fíjate, José, mucha gente se halló poco, mucho esos 4 años, y por eso es que lo redujeron a 2. ¿Qué te parece? No, es que 2 años se van al abrir y cerrar los ojos. Y es como dicen, si no, vamos a pensar en cualquiera que tiene un proyectito de hacer un apartamento. 1 año se te va a preparar, te muda como el segundo o tercer año. Sí, definitivamente. Entonces, ¿y qué será el proyecto nacional de la política criminal del Estado de perseguir las acciones penales en nombre de la sociedad? Eso es para tú prepararte y preparar los planes en 2 días. No, yo pienso que aunque 6 años pienso yo que debería ser la inauguración. Bueno, lo que se quiere, José, es que dure paralelamente los 4 años que dura un ejercicio del Poder Ejecutivo. Era lo que se pensaba en un primer momento. Pero que lo que no se confunda con el Ejecutivo. Pero entonces ahora lo redujeron a 2 años para que coincida más. No, y no solo eso, que lo obligue a estar en buena con quien lo designó para que pueda reelegirlo por 2 años más. Eso es lo que estamos diciendo en esa reforma que el excelentísimo señor presidente ha presentado. Yo te soy honesto, con ella yo casi estoy en desacuerdo en su totalidad, casi en su totalidad. Mira, aquí viene un punto en el que, como adelantaba hace un rato, casi todo el mundo está de acuerdo, y dudo mucho que, aunque aparezca una que otra persona que defienda eso. La reforma propone excluir al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Estamos de acuerdo. Sí. Yo estoy de acuerdo por 2 razones. Sí. Primero, y con esto no quiero meterme en ningún otro debate,
eso para mí siempre fue una distorsión, porque designan el Consejo Nacional de la Magistratura a una persona que era designada por otro miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que era el presidente. O sea, eso era... que tú llevas al hijo tuyo. Sí, era de alguna manera como duplicarse. Sí, pues Eso es. Lo segundo es que el Consejo Nacional de la Magistratura, en la conformación original que se le dio en la reforma constitucional de 1994, tenía 7 miembros, es decir, un número impar para poder para evitar mayoría. empates. Exacto. Pero si lo subes a 8, hay la posibilidad de empates. Ahora, ¿qué dice la propia ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura cuando hay empate? El voto decisorio del presidente. Entonces se lleva 3 votos. Entonces, definitivamente, es una distorsión que yo creo que hay que corregir, y está muy bien. El país siempre ha criticado eso, y yo ahí la suscribo. Yo creo que ahí todo el mundo está de acuerdo en ese sentido. Que se vuelva a los 7 miembros originales del Consejo Nacional de la Magistratura. He oído por ahí propuestas de que metan al presidente del Colegio de Abogados, a representación de los rectores universitarios y no sé qué, presidente del Tribunal Constitucional. Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso. Creo que es un órgano colegiado de una composición limitada, donde están representados los 3 poderes del Estado, y creo que de momento así está bien. Yo creo que con los 7 está bien, excluyendo al procurador, de la que estoy totalmente de acuerdo con el análisis que tú magistralmente acabas de hacer, y que el pueblo dominicano lo ha venido criticando desde que se reformó y se incluyó al procurador. Hay otro tema, el tiempo se le está yendo, pero hay otro tema, y es el de la unificación de las elecciones. Sí, fíjate que ahora celebramos 2 elecciones en días. Fíjate, yo con eso de las elecciones, porque hay 3 niveles: el nivel presidencial y vicepresidencial, el nivel congresional y el nivel municipal, ¿no? Sí. Entonces son 3 elecciones, en realidad 3 boletas, ¿no? Y con eso, José Cristino, aquí hemos experimentado de todo, desde que la reforma constitucional de 1994 separó las elecciones congresionales y municipales de las presidenciales y vicepresidenciales. ¿Pero en qué tiempo? Tú recordarás que se celebraron elecciones presidenciales en 1996, congresuales y municipales en 1998, presidenciales en el 2000, congresuales municipales en el 2002. Entonces la gente empezó a notar que, como había elecciones cada 2 años, estábamos en campaña política permanente. Entonces, con la reforma constitucional de 2010 se decidió unificar las elecciones para el periodo, para las elecciones que se iban a hacer en 2016. Muy bien. Pero entonces se dejó ahí una especie digamos, de resto de eso, de vestigio de esa separación de elecciones, con las elecciones municipales que se llevarían a cabo en febrero y no en mayo con las otras 2. Eso ha dado por experiencia que las 2 veces que se han hecho esas elecciones, febrero de 2020, tú recordarás que se suspendieron por una situación, se reprogramaron para marzo, una alta abstención, y ahora en 2024 se celebraron en febrero, pero una abstención de más del 60%. Sí, han motivado poco a la ciudadanía. Entonces, a participar. La cuestión es que ahora se plantea reunificarlas todas: presidenciales y vicepresidenciales, congresionales y municipales. Yo creo que dado que tantos experimentos al parecer no nos han dado la talla, que se vuelvan a unificar las elecciones no es algo que hace daño. Yo estoy de acuerdo con la unificación en un solo día. Como dice, el último domingo de mayo plantea el proyecto. El tercer domingo de mayo, no me recuerdo, plantea el proyecto. Entonces, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Primero, la participación de la ciudadanía. Las municipales no han como incentivado mucho, no han movido mucho al electorado a acudir. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, está también que quien ganó, el partido que ganó la mayoría de los municipios y juntas distritales, 3 meses antes ya es un diagnóstico que tiene de lo que va a ocurrir 3 meses después. Y ha sido así. Pero por otro lado está el aspecto económico.
cuántos millones nosotros los dominicanos tenemos que invertir en unas elecciones para 3 meses después invertir lo mismo o más que eso. Vamos a invertir un solo día que con el personal electoral con el que se mueve el organismo electoral se encarga con ese presupuesto de montar las elecciones, y el ciudadano va un solo día en un momento y raya sus boletas en los 3 niveles y ya cumplió su deber. Y además esa separación de elecciones, la experiencia nos ha enseñado, José, que no ha evitado el arrastre, que era lo que teóricamente se buscaba suprimir con esa separación de elecciones. Sí, correcto, no lo ha logrado. No lo ha logrado. La experiencia dice que no lo ha logrado. El partido que tiene mayor simpatía, mayor aceptación en un momento, se impone en una y se impone en la otra. Ahora, José, yo quisiera que aquí en este tema que viene tenemos que ser finos, vamos a decir. ¿Y cuál es el tema que viene ahora? Y es, en los minutos que nos quedan, el tema del candado a la reelección presidencial. Vamos, aquí yo quiero empezar por decir, y voy a tratar de ser breve para dejarte el chance, ¿verdad? No, mira, usa tu tiempo. Tal y como está la Constitución redactada ahora mismo, eso no hay que modificarlo. Coincidimos. Tal y como está, coincidimos. Luis Abinader, porque tengo que decir el nombre, porque es el que está ahí. Tal y como está redactada la Constitución ahora mismo, el artículo 124 no le permite a él postularse jamás a la presidencia de la República después que baje las escalinatas del Palacio de Gobierno el 16 de agosto de 2028, que es cuando vence el periodo para el cual él se juramentó el pasado 16 de agosto, ¿verdad? Entonces, ya ahí eso no hay que modificarlo. Ahora, él quiere poner todavía un candado adicional. ¿Y cómo han elegido sus asesores jurídicos plantear eso? Bueno, planteando una modificación al artículo 268 de la Constitución. Según el artículo 268 de la Constitución, ninguna reforma podrá versar sobre la forma de gobierno, que debe ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Quiere decir que ninguna reforma constitucional podrá prever que haya gobierno militar, que haya gobierno monárquico, que haya diputado, presidente que no sea elegido en elección popular, etcétera, sí. ¿Verdad? Perfecto. Ahora, eso es lo que llaman una cláusula pétrea. ¿Qué quiere decir cláusula pétrea? Cláusula que no puede ser modificada. Es decir, ni tú ni yo, suponiendo que fuéramos asambleístas, podemos ir al Congreso. Mire, yo quiero modificar la Constitución y quiero que sea posible que un militar sea presidente, un militar activo. Sí. O quiero que en vez de una república seamos una monarquía para que haya el rey hereditariamente José Cristino I, sí. ¿Verdad? No podemos, porque eso es una cláusula pétrea. Ahora, quiere el presidente añadir otra cláusula pétrea, que ninguna reforma pueda tocar el 124 de la Constitución, en cuanto que dice que una persona elegida presidente se puede presentar por un segundo periodo y más nunca presentarse. Es decir, eso no podría ser modificado jamás. Y yo con eso de entrada tengo 2 graves reservas, José Cristino. Y te voy a dejar estos 2 rolincitos para que tú lo atrases. Tíralo suave. Primero, yo creo que eso requiere referendo para su aprobación. ¿Por qué? Bueno, porque el artículo 272 de la Constitución, que tú has mencionado en tus comentarios con alguna frecuencia, dice que se requiere referendo aprobatorio para una serie de temas: derechos, garantías fundamentales y deberes, ordenamiento territorial y municipal, y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución. Y yo digo, si tú le estás diciendo a futuros asambleístas, no, usted no puede modificar lo de la reelección presidencial,
Con eso usted no está condicionando los procedimientos de reforma constitucional. Claro que sí. Digo, esa es mi teoría. Hay algunos que dirán, no, lo que no se puede modificar es lo de que sea a través de la Asamblea Nacional y las 2/3 partes y qué sé yo, qué bueno. De todos modos, eso por un lado. Lo otro, y aquí también tengo mis reservas, mira, no es tanto que haya una cláusula pétrea, porque yo repito, ya eso está estipulado. Ya el presidente él nunca más ya está ahí. Entonces, ¿para qué? Lo que hay es que respetarlo. Sí. Pero además te voy a contar esta historia brevísima, José Cristino. No tenemos que ir más lejos para buscar un ejemplo de burdo desconocimiento de una cláusula como esa. ¿Tú sabías que en El Salvador el artículo 248 de la Constitución contiene una cláusula pétrea que dice que no se puede modificar lo de la reelección presidencial? Y entonces, ¿tú sabías que ese presidente que se llama Nayib Bukele se reeligió en unas elecciones que se celebraron este año? Entonces, ¿cómo se reeligió si la Constitución se lo prohibía y había una cláusula pétrea? La Sala Constitucional, en una interpretación acomodaticia, se destapó diciendo que no, que eso no se le aplicaba, o buscando un subterfugio, no sé qué. Entonces, fíjate cómo lo que parecía una cláusula que no se podía saltar, una cláusula intangible, una cláusula pétrea, ha sido burdamente violada, y nadie ha cuestionado la legitimidad de ese presidente, que dicho sea de paso, sacó en las elecciones, prácticamente fue reelegido a unanimidad, o sea, con más de un 70 o un 80%. Su estilo. Sí, es admirado. Entonces, al final yo te pregunto si realmente vale la pena una modificación como esa. Y ahí te dejo ese par de rolincitos. Yo para eso me voy a buscar un guante, porque está duro el rolling. Del 66 al 94, nosotros tuvimos constituciones que permitían la reelección presidencial de manera indefinida. La famosa Constitución de 1966, Balaguer. En el 94 nosotros instauramos una reforma constitucional producto de una crisis política. Y ahí entonces se llevó al otro extremo. No se puede reelegir nadie consecutivamente. Vete para tu casa, vuelve si quieres, y de allá pila de tu casa a ser presidente y vuelve si ganas. Ok. En el 2002 se modifica esa constitución y un presidente de aquí del Cibao establece, no, pero espérense que el sistema de los Estados Unidos es bueno, vamos a modificar de uno y vete y aspira de ser fuera del poder. No, van a poner que 2 y nunca más. Que se establece 2 y nunca más. Entonces, en el 2010, que es con esta, se modifica la de 2002 y dicen, vamos a volver a la del 94 y vamos a decir que nadie puede reelegirse desde el poder, sino desde fuera del poder. Y ahí entonces aprovecha un presidente y como una interpretación constitucional que no tiene efectos retroactivos sino para el porvenir, aplicó ahí y presentó su candidatura. Pero en 2015 otro presidente dijo, espérate, que yo que estoy, déjame ganar el espacio de uno más y nunca más, yo vuelvo para 2002 y recoge la reforma de 2002, la somete en 1924 para que se modifique y se diga 2 y nunca más, porque los Estados Unidos es el espejo de la democracia latinoamericana. ¡Bam! Y vuelve allí. Entonces, ahora bien, yo digo y siempre, no de ahora que estamos hablando en este programa, desde que sé un chin de derecho constitucional he dicho, bueno, yo no soy muy amigo de constituciones petrificadas, ni en una cláusula ni en el cuerpo completo de la Constitución. Petrificada es que sea un hierro, que no, ahí no hay mandaria que pueda romperla, modificarla. No, ¿por qué? Porque yo digo que hoy los bisnietos míos no han nacido y los tataranietos míos, ¿cuándo ellos van a existir?
30, 40 años después ellos van a ser ciudadanos ya mayores. Y yo puedo hoy decidir la suerte que ellos quieran 40 años después. Entonces se aplica aquello de un amigo tuyo que dice: los muertos gobernarán a los vivos. Entonces no, cada momento, Juan Pablo Duarte en su momento hizo, Sánchez, Mella, Luperón, los héroes nuestros, en su momento histórico hicieron lo que la historia les dijo que tienen que hacer, y nosotros lo recordamos y lo veneramos, con justa razón. Han existido otros hombres que en su momento han hecho lo que no debían hacer y nosotros lo condenamos históricamente. Entonces, yo no creo en que petrificar esa cláusula, primero creo que no es necesario, y segundo creo que es hacerle la vida imposible a las futuras generaciones. Las futuras generaciones, Benjamín, que hagan lo que ellos entiendan y lo que el momento entienda que deben hacer. Porque ayer nadie pensó en censurar la inteligencia artificial, ni condenar la compudelincuencia, ni cuando Napoleón y sus seguidores de la Revolución Francesa elaboraron los códigos pensaron en regular el transporte aéreo, porque era en burro y cosas que se andaba. ¿Quién va a pensar que vamos a andar en un avión? Entonces, no podemos adivinar ni predecir lo que 40 años después, que la Constitución establece su procedimiento y que sean los seres, los ciudadanos y ciudadanas de cada momento histórico que tomen la decisión histórica. Ahora, nos quedan unos poquísimos minutos, José Cristino. Aprovechalo. Déjame tirarte este otro rolincito, a ver si tú lo aparas. El guante se me va a dañar. Fíjate, cuando se modifica la Constitución en 2015, para posibilitarle al presidente de ese entonces repostularse en el 2016, se retoma el nunca más de 2002, sí, tal y como tú meridianamente explicaste. ¿Qué pasa? Que había en ese momento un expresidente que casualmente ya había sido presidente no 2, sino 3 veces. Sin embargo, se ha decidido que a ese presidente esa constitución no se le aplica porque él ha sido candidato 2 veces después de eso. Ahí se ha aplicado lo que dice un buen amigo tuyo y mío, Eduardo Jorge Prats. Mi profesor. Un gran amigo, el mejor constitucionalista de este país para mí. Para mí también. ¿Verdad? Respetando a los otros amigos. Respetando a los otros. De que ahí se aplicó lo que se llama el reseteo constitucional. Es decir, se deroga una constitución. Bueno, ya la otra empieza de cero. Yo comienzo con la nueva. Ajá, yo comienzo con la nueva. Yo no existía antes de la nueva. Entonces déjame preguntarte, ¿quién fue presidente 2 veces del 12 al 20? ¿Se le aplicará esto o podrá ser otra vez candidato? Benjamín, yo quisiera que eso sea para un próximo programa, porque vamos a resetear de nuevo con Eduardo Jorge. ¿Por qué? Porque entonces va a decir, espérate, que lo que pasó ya pasó. Ajá. Ella aplica es de aquí en adelante, a mí es de aquí en adelante, y que hay que contar. No, y si ya está el precedente de aquel, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Entonces, ¿qué habrá debajo de la mesa? Señores, agradecemos profundamente, Benjamín. La invitación te la va a hacer delante del público nuestro, que son la mayoría estudiantes de Derecho, abogados, ciudadanos en sentido general, pero específicamente los abogados y los estudiantes de Derecho. Este programa no hay que invitarte, este programa es tuyo, esa gente te están esperando para que hablemos. Contigo es tan fácil explicarle a la gente cosas jurídicas que la gente quiere saber y entender. Gracias. Gracias, no hay que José. Gracias, José Cristino. Espero estar pronto de nuevo. Muy bien. Gracias, señores, por participar con nosotros. Espero que, como de costumbre, hagan las sugerencias por las vías correspondientes y siempre pidan los temas, como ustedes están acostumbrados, que quieren que le hablemos sobre ellos. Muchísimas gracias.